Bien, continuando con este tutorial, una vez vistas las nociones básicas, vamos a ir viendo ahora las reglas en las que se sustenta todos los procesos de la deducción natural que diseñó Benson. Vamos a ver las reglas básicas. Las reglas básicas se conciben en un entorno de cálculo lógico con variables que, en lugar de ser proposiciones simples, como P, U y R, etc., ahora son fórmulas de la lógica proposicional representadas por A, B, C, etc. Es decir, A, B y C no van a representar solo oraciones simples, P, U y R, sino cualquier tipo de fórmula por muy compleja que éstas sean. Estas reglas que nos van a permitir es introducir o eliminar operadores, las llamadas conectivas, que se producen entre fórmulas, de modo que habrá una regla de introducción y una de eliminación por cada uno de los operadores o conectivas que conocemos, a saber, conjunción, disyunción, implicación y negación. En resumidas cuentas, hay 8 reglas básicas, 4 de introducción y 4 de eliminación. Veámoslas en el siguiente cuadro, que es el que aparece en vuestros apuntes. Como vemos, en este cuadro nos damos cuenta de que aparecen los nombres de los 4 operadores que conocemos: conjunción, disyunción, implicador y negación. Y de cada uno de estos operadores hay unas reglas de introducción y otras reglas de eliminación. Si nos damos cuenta, en cada uno de estos rectángulos aparece, por una parte, la regla, el nombre de la regla y el acrónimo que debemos conocer, aunque el que está entre paréntesis es el que habitualmente se utiliza en los manuales de lógica. De este modo, tendremos una regla de introducción de la conjunción, que es esta, una regla de eliminación de la conjunción, que es esta, una regla de introducción de la disyunción, esta, una regla de eliminación de la disyunción, esta, una regla de introducción del implicador, que es esta, una de eliminación del implicador, una introducción de la negación y una eliminación de la negación o de la doble negación, que es esta. Bien, pasemos ahora a verlas una a una. Regla de introducción de la conjunción. Se conoce con el nombre de regla del producto y por eso este es su acrónimo habitual. Hay que recordar que todas las líneas que aparecen en una línea deductiva hemos de suponer que son verdaderas, de tal manera que cuando yo me encuentro con una fórmula A en una línea deductiva, he de suponer que es verdadera. Si después de un número de pasos me encuentro con otra fórmula B, quiere decir que B también es verdadera. Y puesto que A es verdadera y B también es verdadera, de ahí puedo deducir, sin temor a equivocarme, que la conjunción de ambas también es verdadera, puesto que una conjunción es verdadera cuando ambas afirmaciones unidas por la conjunción lo son, y A por aparecer en una línea deductiva y B por aparecer en otra línea deductiva, ambas son verdaderas. Esta es la regla del producto o regla de introducción de la conjunción. Eliminación de la conjunción. Se la conoce con el nombre de la regla de la simplificación y por esto este es el acrónimo que aparece en la pantalla. Lo que nos dice es que si yo tengo en una línea deductiva una conjunción del tipo A y B, siendo A y B dos fórmulas cualesquiera, esto significa que ambas fórmulas son verdaderas, ¿vale? Puesto que la fórmula A y B solo es verdadera cuando ambas lo son. De ahí que yo puedo deducir que la fórmula A de esas dos, A y B, es verdadera, y por la misma razón puedo deducir que la fórmula B es verdadera. ¿De acuerdo? Por esto se le llama regla de simplificación. Cuando una conjunción es verdadera, cualquiera de los enunciados que la componen, sea A o sea B, también son verdaderas. Regla de eliminación de la conjunción. Introducción de la disyunción. Esta se la conoce con el nombre de regla de adición y por esto el acrónimo habitual que aparece en pantalla es el que se suele poner: A mayúscula, D minúscula. ¿De acuerdo? Y esta regla lo que nos viene a decir es lo siguiente: si yo me encuentro con una fórmula en una línea deductiva y por tanto he de dar por hecho que es verdadera, yo a esta fórmula le puedo unir disyuntivamente una segunda fórmula B, la que a mí me convenga, incluso aunque esta fórmula sea falsa, puesto que la disyunción de A con B es verdadera sencillamente porque yo sé que A es verdadera. Es decir, a una oración o a un conjunto de oraciones verdaderos le puede añadir disyuntivamente cualquier otro conjunto de oraciones, aunque sean falsas, puesto que la disyunción es verdadera con que solo uno de los dos casos lo sea, y A, por lo que sabemos de la línea deductiva, ya es verdadera.
Esta es la regla de introducción de la disyunción y se le llama adición porque se añade una fórmula a capricho o a interés del demostrante sin necesidad de que esa oración tenga que ser necesariamente verdadera. La regla de eliminación de la disyunción, a diferencia de la de introducción, es mucho más compleja. Se la denomina regla de los casos y ahora vamos a ver por qué. Si yo tengo una disyunción en una línea deductiva, significa que esa disyunción A o B es verdadera. Pero claro, que A o B sea verdadera puede suceder por dos razones diferentes. Caso que A sea verdadera o caso que B sea verdadera. Cuando yo sé que A o B es una afirmación verdadera, lo que no sé es cuál de los dos casos es. Y por esto, en esta regla o regla de los casos, lo que hacen los lógicos, como hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, es suponer hipotéticamente cada uno de los casos a ver a qué conclusiones llegamos. Y por tanto vamos a suponer A y vamos a suponer B. Pero claro, suponer A y suponer B no es lo mismo que afirmar A y que afirmar B. Y por tanto yo debo hacer constar, para no hacer trampas en la demostración, que A y B son supuestos o hipótesis. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues en lógica se hace marcándolos con este signo. Es cuando yo me encuentre a la izquierda de estos signos, como hemos visto en el ejemplo primero, esta escuadra, lo que estoy indicando es que la A es una hipótesis y que B es una hipótesis. La regla de los casos, por tanto, nos obliga a abrir sucesivamente la hipótesis de que A es verdadera y la hipótesis de que B es verdadera. Ahora vamos a suponer que en ambos casos yo soy capaz de demostrar que llegamos a una misma conclusión. Vamos a llamarla C. En este caso, yo puedo deducir con absoluta certeza que C es verdadera. Fijémonos, nos dicen A o B es verdadera. Yo supongo que A, y de A llego a C. Luego supongo que B, y de B llego a C. Nunca sabré si A o B son verdaderas, pero lo que sí que sabré es que pase lo que pase, sea A la verdadera o sea B la verdadera, siempre C es verdadera. Y por tanto la conclusión C es verdadera sin ningún supuesto hipotético, que ambos están clausurados. Esta es la regla de eliminación de la disyunción.